Y ya les digo cuando estemos en Facebook. Entonces, editores. Ya estamos Invitamos a entrando. Gina a que se haga miembro de ECA. Bueno, Sí. y bueno, gracias de una. Acepto. Eso. Así es, así es. Me está ahí conectando con Facebook. Bueno, ya estamos en vivo en Facebook. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Entre Cortes Live. Este es un espacio que tenemos desde la Asociación de Editores Cinematográficos Colombianos, ECA, para hablar un poco sobre el montaje, sobre la edición a través de proyectos, películas, series, proyectos audiovisuales que hacen nuestros asociados y que nos sirve para visibilizar un poco lo que hacemos los editores, conocer nuestros procesos, nuestras experiencias de trabajo, nuestras formas particulares de abordar un proyecto y sobre todo compartir experiencias tanto para nuestros colegas como para todos los interesados en conocer cómo se hacen las películas o cómo se hacen los productos audiovisuales. Hoy vamos a hablar de una película documental que está en este momento en cartelera llamada Toro. Tenemos para esto a nuestro asociado ECA, David Rojas, que es el editor de la película, y a sus directoras Adriana Bernal y Gina Ortega. Entonces, bienvenidas, bienvenido David a este nuevo espacio de Entrecortes. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a los tres por estar aquí. Les voy a hacer una presentación. David es realizador documental y editor de cine, maestro en artes visuales de la Universidad Javeriana, tiene un máster en cine documental de creación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha participado en los procesos de edición de diversos largometrajes documentales como Demonstration en 2013, de Víctor Kosakovsky. También Todo comenzó por el fin de Luis Ospina en 2015 y Amazona de Claire Weiskopf en 2016. Asimismo, ha hecho parte de los equipos editoriales de series de ficción para plataformas de streaming como Frontera Verde, Distrito Salvaje 2 y Ruido Capital en 2019. Coeditó el largometraje documental Después de Norma, el cual fue ganador del premio Macondo a Mejor Largometraje Documental en 2021 y lideró el equipo editorial de la serie documental Mi Selección Colombia para Amazon Prime en 2021. Entre sus últimos trabajos como editor se encuentra el largometraje documental Toro, del que vamos a hablar hoy, dirigido por Gina Ortega y Adriana Bernal. David también ha sido docente universitario en las áreas de cine, comunicación social y artes visuales. Adriana Bernal, comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, máster en teoría y práctica del documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, codirectora del documental Toro, ganador de la beca de creación de cortometraje documental de IDARTES en 2018, beca de creación de música para largometraje por parte del Instituto Distrital de Artes de Bogotá y el Fondo de Desarrollo Cinematográfico 2020. Junto con Gina fue ganadora de la convocatoria del Ministerio de Cultura colombiano de Nuevos Creadores en el 2017 y de 2 premios India Catalina 2018 de Mejor Nuevo Creador y Mejor Programa Juvenil con el proyecto documental El amor en los tiempos del match, ejerciendo el cargo de productora y co-guionista. Ha trabajado como directora de fotografía de series documentales para canales públicos en Colombia, del documental 28 de junio, Vicky versus Honduras, de la red lésbica Catrachas y Cabeza Rodante Producciones y de la serie documental Cuerpos, proyecto ganador del Estímulo Mintic 2022. Fue productora y realizadora del programa Fuerza Latina para la Deutsche Welle Latinoamericana
y en los últimos años se ha desempeñado como guionista de series documentales para el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC. Y Gina, realizadora audiovisual e historiadora, con máster en dirección y en montaje cinematográfico de la SCAC en Barcelona. Ha trabajado durante 10 años como supervisora de continuidad en películas y series colombianas e internacionales. Asimismo, ha trabajado como montajista en cortometrajes de ficción y documental. Como directora realizó el cortometraje de ficción Silencios y posteriormente con el apoyo del Ministerio de Cultura y Señal Colombia hizo el corto documental El amor en los tiempos del match, el cual fue el proyecto ganador de 2 premios India Catalina como Mejor Nuevo Creador y Mejor Nuevo Programa Juvenil en el 2018 y selección oficial en el Festival de Cine de Málaga. Su ópera prima, en codirección con Adriana Bernal, es el largo documental Toro, que ha sido producido por Gusano Films. Toro ha sido proyectada en diversos festivales en Colombia, Argentina, Chile y Rusia, donde ha recibido importantes reconocimientos. Pues muchas gracias por estar acá y pues estamos ansiosos de escuchar su experiencia y bueno, que empiece. Bueno, sí, muchas gracias. Bienvenidas a las directoras, bienvenido David. Y bueno, como les decía al inicio, la idea es conocer un poco el recorrido que ha tenido la película desde el montaje, como el proceso que tuvo el montaje de la película, y que entre los tres hoy nos conversemos un poco y nos cuenten cómo fue madurando esa película hasta llegar a la película que tenemos hoy en estas semanas en cartelera ya finalizada. Entonces, bueno, no sé por dónde podemos empezar. Tal vez podríamos empezar con Gina y Adriana, que nos cuenten un poco y brevemente cómo empezó el proyecto, el proceso de la película, la idea de la película, el concepto de la película y cómo ese proceso llevó hasta llegar a David como editor de la película. Bueno, esta película empieza cuando yo conozco a Hernando Toro en la cárcel distrital de Bogotá. Ahí estábamos haciendo otro proyecto documental y fotográfico con otro fotógrafo colombiano. Y yo conozco a Toro en esa circunstancia un poco irónica, pero a la vez parte del destino, creo yo, porque pues tuvimos la posibilidad en este proyecto y en una cárcel de hablar mucho tiempo. Y pues obviamente uno de los atractivos de Toro pues es su obra, pero también su carisma y su personalidad. Entonces tuve un pequeño acercamiento a su obra, muy incipiente, digamos, y pues me encantó la fotografía de Toro. Luego él me invitó a grabar La primera noche y las luciérnagas, que fue pues una experiencia muy interesante de las drags de Colombia, que también era un movimiento que estaba empezando un poco con fuerza, digamos, porque pues evidentemente había antes, pero con fuerza. Y ahí pues yo llego a Gina, que es una gran socia, amiga, compañera, y en este camino audiovisual pues ya hemos configurado como un equipo muy bonito. Y le cuento la historia de Toro, le cuento, Ginny, hay este personaje, mira las fotografías, mira esto que grabé, y pues Gina le gusta en principio. Ahora pienso que qué maravilloso que en ese momento se entusiasmó, porque creo que si no me hubiera dicho que sí, difícilmente habría salido esta película. Y pues ahí Gina dijo, me gusta, hagamos algo con esto. Y también Jorge Caballero, el productor de la película, se entusiasmó y se aventuró como a ser parte de esto. De ahí en adelante, pues tuvimos rodajes intermitentes durante 3 años. Gina se encargó mucho de los primeros cortes de la película porque pues evidentemente no había recursos para poder tener un equipo de trabajo. Era un documental pues con muy bajo presupuesto y con nuestros equipos. Las dos junto con otra sonidista pues íbamos a grabar todo. Yo apoyaba un poco a Gina como estructurando algunas lineecitas de personajes, pero ella empezó como a crear esta línea de tiempo donde habría un primer corte, pero ya luego llegó un momento en que creo que nuestra inmersión era tal que necesitábamos de una persona como externa para ayudarnos como en el proceso, ¿no? Y en una búsqueda como de una voz específica de la película que no logramos encontrar, o sea que con Gina estábamos un poco confundidas. Igual pues había un proceso muy interesante que ella ya estaba haciendo también desde la imagen y la propuesta gráfica, pero había un vacío muy grande, ¿no? Como que no hallábamos ese destino. Y entran, pues yo creo que Ginny, tú dirás si estoy equivocada, pero entran 3 personas muy importantes para la película.
pues Jorge Caballero, que no es que entre, seguía parte del proceso muy creativo. Ana Giralt, que es otra productora, que también hace parte pues de esto, y nuestro querido David Rojas, a quien nombramos incansablemente en todas las posibilidades de conversaciones que tenemos, porque siempre agradecemos mucho que él llegó a darnos una luz muy importante en esta película y a guiarnos mucho junto con Jorge y Ana con sus opiniones pues muy asertivas todas y acertadas, para que esta película pues tomara el rumbo que ya pues está empezándose a ver como desde otro lugar, y pues ahí Gina y David entran a trabajar juntos el montaje, que pues evidentemente es un trabajo maravilloso y que personalmente siempre estaré agradecida con ellos dos por su talento. Es decir, como tú contabas, en ese momento estaban rodando y Gina estaba haciendo cortes al mismo tiempo. O sea, digamos que no tenían como pensado que ya el rodaje había terminado, sino que la película se iba construyendo con un montaje, digamos, previo o en paralelo de Gina. Sí, Eh, y también porque como que yo creo que ya llevamos en una época, no sé, yo voy a dar así como un número de 2 años rodando, teníamos ese material y Jorge ya dijo, no, pues montemos cosas para ver esto qué, ¿no? Porque inicialmente la película empezó como un corto documental, que eso es importante porque digamos que estructuralmente no lo habíamos imaginado para un corto, que fue la beca que nos ganamos al principio, que fue una beca de IDARTES. Entonces, en ese corte, de hecho, nosotros alcanzamos a editar eso, y de alguna forma marcó una cierta narrativa de usar de alguna manera el material, pero era solamente enfocado como a hablar de Toro como artista, digamos, como su obra y como su historia de la cárcel y una cosa muy chiquita. Pero pues como que también Jorge, siento yo que él decía, no, esto puede ser un largo, no sé, nosotras también empezamos como a ver, claro, que tenía más posibilidades, entonces sí siento que Jorge nos impulsó como a empezar a montar cosas aún sin haber terminado de rodar, porque ahí seguíamos y como teníamos un archivo tan extenso, entonces podíamos hacer rodajes y sesiones de rodaje con Toro varias veces. Entonces, eso fue súper importante porque ya fue empezar a dimensionar qué estábamos haciendo, pero tal vez ni siquiera había pasado 2 años, tal vez menos, sí, tal vez estoy exagerando. Entonces eso fue muy importante porque yo podía montar unas secuencias, o sea, secuencias simplemente como de montar imágenes con el discurso de Toro y a ver qué podíamos lograr. Y nos dimos cuenta como de cosas que nos sirvieron para el rodaje mismo, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, de lo que de que era como el archivo de Toro era súper desordenado. Nos dimos cuenta que valía la pena empezar a agrupar imágenes de personajes para que él nos contara el proceso de qué pasaba con ese personaje. Y nos empezamos a dar cuenta también que las sesiones fotográficas que Toro hacía con los personajes eran súper potentes porque nos permitían ver no solo la foto que quedaba, sino las fotos que estaban descartadas, ¿no? Como que ahí sentíamos que habían una serie de estrategias visuales también chéveres. Como decía Adri, pues claro, ya cuando empezamos a armar, nosotros, Jorge ya nos decía, bueno, hagamos un corte para el FDC, entonces, para presentarnos a postproducción. Entonces ya esa convocatoria sí que nos obligaba como a armar algo, ¿no? Como a trabajar, como además con un deadline muy específico. Y nosotros empezamos a montar, de hecho en el 2018, porque porque yo estaba en otro país, además, a ujú. distancia, teníamos ahí a Adri también trabajando, ¿no? Y empezamos a montar cosas, nos ayudaron y estando yo lejos y como que veíamos el material y bueno, no, yo me acuerdo que ahí empezaron a salir escenas también, de uy, nos falta, por ejemplo, hay una parte de la película, eh, que es una pregunta, pero primordial, o sea, como premisa de la película, que es una pregunta que es cuando Toro está acostado en la cama, como el final de la película. Y esa cosa salió también porque veíamos el material y sentíamos que nos faltaban cosas como del personaje. Entonces yo me acuerdo que ya cuando veíamos como esas secuencias muy así, ¿cómo se llama eso? Como ahí medio amorfas, pero que tenían más o menos un sentido, éramos como, no necesitamos nosotras empezar a preguntarle a Toro por ese tipo de vainas. Y bueno, como temas, o sea, no lo digo porque no decía hay gente que se ha visto la película o no, pero
Por ejemplo, como la pregunta por el éxito surgió después de ver escenas montadas, o sea, como de cosas ya de tener una estructura, ¿no? Y fue muy bacano, eso me parece que fue súper útil ese proceso paralelo entre editar y tener montajes y rodar. Ujú. Claro, o sea, tú tenías como escenas, como dices, o secuencias un poco amorfas, pero independientes de pronto entre sí, que no estaban amarradas aún todavía, obviamente, a una estructura, sino que eran como cosas que a ustedes les parecían como interesantes o importantes, que podían funcionar como pequeños elementos narrativos para después conformar una estructura, pero todavía sin idea de una estructura como tal. Como intuiciones, porque por ejemplo, hay una secuencia que siempre ha existido en la película desde el momento cero, o sea, desde el momento que ya empezamos a editar, que por ejemplo es la del gorrión, Ujú. como el personaje eso siempre ha existido, o sea, es como, de alguna manera, esa es una escena que tenía que pasar, porque el personaje es potente, la historia era potente, y entonces empezamos a jugar con las fotos, y eso sí, eso se ha mantenido, ¿no? Con otros personajes también, ya eso varió también. Habían cosas como de cómo él relata la cárcel, que eso después al final no está en el corte final, pero estuvo mucho tiempo y que nos permitió construir una cronología también de la vida de Toro. O sea, como que el montaje sí fue una herramienta muy útil para encontrar la película en medio del rodaje también. Claro, claro, ese paralelo. Y aún sin estructura, o sea, ¿en qué punto de corte o de no corte o de secuencias, digamos, independientes, entra David y cómo tú le entregas o le pasas como ese material y esas pequeñas secuencias, en qué punto entra él y cuál empieza, digamos, a hacer el trabajo de David en ese momento? Eh, no, pues no sé bueno, yo digo ya Adri me complementará. Bueno, Eh, algo importante, Ginis, antes, que algo importante que nos ayudó mucho a las dos en nuestro trabajo de comunicación es que transcribimos todos los días de rodaje, todos, absolutamente. Y las dos, muy dedicadas, leíamos y leíamos y leíamos y empezamos a categorizar un poco el material por temas más que por días de rodaje, porque creo que eso fue un punto importante, ¿no, Ginis? Cuando empezamos a leer y a entender un poco el discurso, decíamos, ah, mira, aquí habla de narcotráfico, ah, aquí habla de vida personal, ah, aquí va, porque todo es su discurso, digamos, no teníamos un solo día de narcotráfico, ¿no? Era todos los días había todos los temas. Entonces creo que ese proceso de la transcripción y la lectura constante también nos permitió a relacionarlos muchísimo con el material, o sea, yo me acuerdo que David nos preguntaba, chicas, más o menos en qué día, y nosotras ya sabíamos, pero era porque habíamos leído muchas veces eso, teníamos cada una nuestro folder, nos reuníamos para hablar del folder y lo poníamos por colores, ¿no? Narcotráfico, color verde, así. Entonces, eso también creo que ayudó mucho en la entrega, pero pues evidentemente ya desde el lado de los montajistas, pues ya fue más Ginis con David, como esa parte técnica de la sí. entrega del material. Pero de acuerdo, y de hecho como nosotros hicimos un corte, me acuerdo creo que de 2 años, no sé si fueron 2 años o un año para el FDC, y entonces en ese corte digamos que sí, o lo que hicimos tenía esto que dice Adri, que empezamos como a catalogar cosas y a construir ciertos temas, como era muy capitular, ¿no? Como tal, narcotráfico, tal, o sea, todo porque no teníamos ese esqueleto, ¿no? Como realmente esa estructura. Entonces, de hecho, creo que fueron 2 años que alcanzamos a mandar esos cortes. Uno que Ujú. era más X que otro, pero ambos tenían un poco esa sensación de lo capitular, o sea, como de temas y como de bloques, ¿no? No del todo articulados. Y en ese momento ya después como que estábamos ahí ya con un segundo corte que no terminaba de funcionar y Jorge dijo, no, necesitamos un editor, o sea, necesitamos a alguien de afuera también porque nosotras ya estábamos súper metidas, es que de verdad nos conocimos, pues como que si estudiamos mucho todo el material, o sea, todo el material de archivo, todo el material que rodamos, lo que decía Adri, transcribimos todo. Entonces lo teníamos ya muy así que no nos permitía ver de lejos tampoco, siento yo, ni al personaje, ni el proyecto, ni el proceso. Entonces Jorge nos propuso a David, porque no nos conocíamos, yo me acuerdo. Y me acuerdo mucho que le mandamos ese corte a David, un corte amorfo
el menos amorfo, pero estaba amorfo igual. Y, El del y David, fixing. exacto. Y David, ¿te acuerdas, Adri, que David nos encontramos en Juan Valdés y nos Sí, llegó básicamente con un sí, Excel lleno de sí, sí. comentarios? Como de, bueno, yo opino. Y a Gina se enamoró porque ella es igual de Excel a David. Y yo, perfecto. Yo ya lo Gracias. conocía, yo ya lo conocía, ¿te acuerdas? De otro Ah, tú proyecto. lo conocías de, Y yo le dije a no. Gina, ay, Ah, tú lo. pero le dije, David es chévere, David es bien chévere. A mí me parece que es chévere. Pero Gina ahí se flipó con el Excel de David. Bueno, David, cuéntanos por favor del Excel y de ese diagnóstico inicial sobre ese corte amorfo. Bueno, buenas noches. Gracias ahí a los reconocimientos y pues nada, primero quiero decir que todo ese trabajo que Adriana y Gina hicieron y que acaban de describir sobre el material antes de que yo llegara, ese trabajo definitivamente se sintió pues en lo que me entregaron a mí. O sea, este proyecto tiene algo de positivo, es que yo creo que la gente que ha estado involucrada en el proyecto es gente muy camelladora y me parece que eso es como una primera cosa que hace que el proyecto, digamos que haya fluido y se haya vuelto una película y haya crecido en la manera en que creo que creció. Em, Cuando yo recibí el corte, pues yo sentí eso, o sea, como que yo sentí, uy, acá hay un montón de trabajo como y de fuerza creativa que está en esta peli. Y la verdad es que sentí que mi función ahí de pronto de editor iba a ser más como de dar esa visión, esa perspectiva con algo de distancia que pues las directoras ya no tenían y también de ayudar un poquito a encontrar una cuestión más estructural, porque los elementos y los ingredientes de la película existían, o sea, la grabación ya estaba, o sea, el archivo de Toro es un archivo increíble, había unas intuiciones de dirección que estaban en las entrevistas y en lo que ellas habían decidido grabar con él, que eran, pues, eran fuertes. Y quizás lo que hacía falta era como entender cómo eso hacía parte todo de un mismo viaje. Entonces, cuando yo recibí la película, yo me acuerdo que lo que sentía yo era que o sea, que como islas independientes las secuencias tenían fuerza, pero que en las articulaciones entre las islas eran un poquito, pues, no sé si, no iba a decir gratuitas porque es como muy fuerte la palabra, pero sí de pronto no apuntaban a un sentido grande que cobijara toda la peli, sino que eran como, esto sirve para articular esto con esto, pero después la siguiente articulación de pronto era a partir de otra idea, y entonces como que había como engranajes entre secuencias y escenas, pero no había como una lógica del todo completa, o eso fue lo que yo sentí en el momento del análisis. Entonces, como para hablar un poquito del proceso de montaje, yo cuando cojo cuando me muestran algo, y ahí viene el Excel, que quizás no era un Excel como tal, pero era un cuadrito que yo hago, que es básicamente, pues, ir minuto a minuto por la película y voy anotando como minuto a minuto qué pasa, ¿no? Entonces, como, bueno, aquí entramos a la escena del gorrión y entonces como que hay una voz en off que dice tal vaina y yo escribo como, porque esta voz en off me está diciendo esto en este momento, no entiendo. Entonces, como que hago esas anotaciones en el primer visionado y después miro mis notas y digo como, claro, es que esto tiene como un problema de articulación general. O de pronto no entiendo del todo el problema, pero intuyo que va por aquí o por allá, o de pronto digo, esta escena me saca totalmente, no la entiendo, o lo que sea. Entonces voy así haciendo un análisis y sí me parece que toca ser muy, o sea, a mí me cuesta, digamos que, aunque a veces dicen que los editores tienen mucha memoria, a mí, yo siento que mi memoria no es una memoria de esas prodigiosas que uno diga, no, es que me acuerdo en el minuto tal pasaba esto. Entonces a mí me toca como usar estrategias para acordarme de las cosas. Y esto es una de las que uso yo, que es como realmente hacer como pues un mapeo de la peli y para poder decirles algo a ellas que
tuviera sentido y que no fuera simplemente como, uy, yo creo que la película está buena, pero necesita trabajo y entonces camellemos. No, o sea, yo llegué a la reunión y seguramente les dije esto que les estoy diciendo, pero con otras palabras y pues más digamos que ajustado a lo que era el corte en ese momento. Pero sí, me acuerdo que el corte tenía, como para redondear, me acuerdo que el corte tenía unas voces en off que eran muy personales, como por ejemplo había una anécdota que era una anécdota de Adriana sobre el tío, de cómo conoció a Toro, pero también habían unas cosas súper abstractas como reflexiones de la voz y uno decía, pero ¿por qué esta misma chica me está hablando de esta forma? Había algo que no estaba como en los mismos niveles y, y yo siento que de ahí partió como la intuición de que ese tenía que ser como uno de los trabajos grandes, porque yo creo que al final la película respetó bastante lo que, pues no bastante, sí, yo creo que respetó muchas cosas de lo que había antes, porque había mucho trabajo en cosas, había muchos encuentros, y lo que se hizo fue ajustar secuencias, pero en lo que sí hubo un trabajo fuerte fue como encontrar y unificar esa voz que estructurara y la estructura general. Es decir, que desde esas primeras intuiciones, esa voz, ese narrador o esas narradoras en las que se convirtió al final, siempre existieron. O sea, David ya recibió unas maquetas de esa voz o bueno, digamos, diferentes tipos de voz. Y ya sobre eso, digamos, teniendo en cuenta ese elemento, porque es un elemento obviamente muy particular y muy potente en la construcción de una película documental, si ya está desde el inicio, pues es con saber que hay un reto que es trabajar esa voz para que el corte empiece a funcionar y de pronto se empiece a sentir más, de pronto lo que decía David, que las secuencias tengan un poco más de puentes o haya una fluidez, digamos, en el relato. Teniendo esa voz, ¿cómo empiezan a hacer como la relación de las dos directoras con David para trabajar esa voz frente al corte que recibió David? Porque claro, hay un reto, un diagnóstico de un corte que aún no era un corte, digamos, como era tal vez una pequeña intuición de estructura, pero además un elemento adicional que es una voz que nos puede ayudar a estructurar la película, pero también es un reto porque esa voz cómo va a ser. O sea, cómo se empiezan a integrar esos elementos. El comienzo del trabajo en el corte, teniendo en cuenta el peso de un elemento tan fuerte como la voz de un narrador puede tener. ¿Cómo fueron esas decisiones o cómo lo conversaron ustedes? Pues inicialmente la película no se pensó con voz en off, o sea, no, de hecho, nosotras ni siquiera habíamos pensado en ser personajes, o sea, creo que también en un momento con David fue un poco como que antes salimos un poquito más porque David empujó eso, pero nosotras siempre tratamos, o sea, había una voz en off, pero era rarísima. Y bueno, finalmente fue un recurso que usamos porque Jorge nos decía como, ¿qué pasa si usamos una voz en off? O sea, las otras nunca lo pensamos. Por eso, de verdad, qué chimba como las miradas externas, porque nosotras sí como que hasta un punto lo grabamos, pero no. Sí, sí. Eh, y no, yo no me acuerdo muy bien cómo construimos esa voz en off inicial, o sea, la de los primeros cortes, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo que, pues como dice Gina, como estábamos un poco perdidas, también en un punto nos pusimos a pensar como en darle un vuelco súper artístico y conceptual al documental, entonces empezamos a investigar de arte no sé qué y a meternos en unos rollos que nada funcionaba, ni nosotras nos sentíamos bien, ni la película estaba funcionando. Y me acuerdo, porque yo estaba en un paseo, me acuerdo que nos conectamos con Jorge y con Ana y ellos nos dijeron, chicas, tienen que volver al origen del por qué ustedes hicieron esta película. Esto fue ya después como de 2 años y medio, ¿no, Ginny? Ya estábamos casi 3, ¿no? 3 porque ya hemos terminado de rodar. Y, y nosotras sí, pero y entonces ahí empezamos a hablar las dos y nos volvimos muy al origen, ¿no? Como a cómo había una historia pues muy particular de un tío mío con Toro, entonces nos volvimos como a contar eso, que en esa reunión que tuvimos, Jorge intuyó un poco, como decía Gina, que hiciéramos una voz de pronto de nosotras,
pero esa construcción fue muy chistosa porque a veces queríamos hablar las dos, no sabíamos cómo expresarnos como las dos en una sola, entonces dijimos, no, pues metámonos como si fuera la voz de yo hablando como de mi tío, pero eso no funcionaba, igual ahí quedó. Había como esas aproximaciones iniciales muy, pues muy además muy desde la inexperiencia, no sé cómo piensa Ginny eso, pero muy desde la inexperiencia de hacer una voz en off, que es súper compleja. Creo que es una de las cosas que más duramos corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo junto con David, que nos aportaba ahí en el montaje, como aquí hablen de esto. Entonces, era súper interesante eso, porque nosotras empezamos como una voz súper intuitiva de, no, pues hagamos esto, pero yo no funcionaba. Y creo que ahí empezó el tema. No funcionaba lo que estábamos hablando, pero creo que conceptualmente sí nos ayudaba a bailar, ¿no, Ginny? Yo creo que al menos nos daba como una guía que no habíamos tenido antes. Creo yo que por ahí fue. Sí, yo creo que fue un gran hallazgo. O sea, como que fue un recurso que también siento que igual, y tengo que decirlo, o sea, todavía yo veo la película y yo le decía a David, pues, Adri sabe, que hay cosas con las que yo todavía no me siento del todo cómoda con la voz, no, o sea, que me cuesta, que quitaría, que parece muy dura una voz en off. En todo caso, sí fue una herramienta muy chévere, como un recurso muy valioso, que nosotras creo que medio aprendimos a usar como en 3 años, ¿sí? Yo siento que encontrar la voz, encontrar desde dónde habla, cómo habla, qué decir, qué no decir, para qué es esa voz en off, que yo siento que al principio, o bueno, no, en general se mantuvo como que la voz en off también trató de ser un recurso que hilara narrativamente las cosas, ¿no? O sea, como ese personaje que está contando el viaje de la película y que tal vez sin esa voz en off, o sea, yo quitaría cosas, pero yo ya no quitaría la voz porque siento que sin esa voz nos dimos cuenta que es que no, era muy difícil construir ese hilo, ¿sí? Porque finalmente quedaba siendo como la película de Solo Toro y creo que parte a veces de los problemas que nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer esos cortes es que la película de Solo Toro no se sostenía, o sea, era rarísima porque teníamos personajes, teníamos momentos, como lo dice David, pero no teníamos una estructura. Entonces la voz en off sí que fue importante también para permitirle a un espectador que viajara como con la película de otra manera, ¿no? Ujú. Sí, y hubo un ejercicio muy interesante que David entró a hacer, porque cuando David entra a nuestro proyecto, nosotras, no, pues listo, vamos a empezar a montar, no sé qué, y sobre todo con Gina, pues que estaba también muy en el proceso, estábamos las dos ahí muy inmersas, pero evidentemente ya en la máquina, pues Gina era la genio, yo soy muy mala para ese tema, pero pues me gusta mucho, igual estábamos las dos todo el tiempo pues hablando, conversando, viendo, opinando. Y David entró y primero nos hizo como una terapia de choque y nos sentó durante 2 semanas a las dos con él a hablar de diferentes cosas que nunca habíamos hablado nosotras de la película. Entonces, por ejemplo, él llegó cuéntenme cómo es la historia de Toro cronológicamente. Cuéntenme cómo fueron los días de rodaje, ¿no? Entonces nosotras, ay, sí, Ginny, ¿te acuerdas? Y este día no sé qué, y empezó a pasar, y empezó a pasar, y empezó a pasar cosas, como que ese ejercicio siempre recordamos que fue muy poderoso, porque ahí siento que esa voz que se venía construyendo empezó a tener una finalidad real, ¿no? Como que ahí David nos hizo caer en cuenta que nosotras podríamos ser parte de la película como que el arco narrativo de la película podría ser nuestra relación en torno a la elaboración y a la relación con Toro, que era algo que nosotras no habíamos pensado, ¿no? En ninguna manera. No lo habíamos ni pensado, pero Había eh, ido, yo creo que lo habíamos intuido, pero no aterrizado. no. Porque, o sea, sí hay esas intuiciones un poco del material, pero no estaban, o sea, sí ahí sí fue súper clave también, David, como haber leído, interpretado eso, ¿no? En el material y en todo. Ujú. Sí, eso fue muy bonito y muy, muy poderoso porque creo que le dio esa vuelco que además yo me acuerdo que yo dije, uy, sí, por ahí está chévere. O sea, como que me entusiasmé de nuevo porque ay, ya veníamos mucho tiempo como dándole a esa vaina y nada que salía, y sobre todo que veníamos pues de muchos nos en todos los procesos, entonces eso también pues había agotado un poco
nuestro intento, ¿no? Entonces creo que esa visión fresca de David y que nos de verdad nos encerró literalmente en la casa de Gina y no tocamos el premier, nada, era un archivo que estaba haciendo ahí David, que pues nos dio todas las luces y fue como en serio un trabajo psicológico. Siempre decíamos que David era como nuestro psicólogo de alguna manera. David, cuéntanos un poquito sobre eso. Cuéntanos ese proceso que hiciste ahí, esa catarsis temática, estructural, psicológica y todo lo que pasó. ¿Cuál era tu objetivo que estabas buscando y cómo fue ese proceso? Sí, bueno, digamos que cuando yo trabajo en un proyecto documental, hay algo que, o sea, digamos que desde donde uno mira las cosas siempre van a aparecer historias, ¿no? Entonces, las historias están ahí, lo que hay que hacer es como saber desde dónde uno las está contando o desde dónde uno las está viendo, y también tiene que saber con qué materiales uno las va a construir. O sea, yo creo que para mí esas son como las dos preguntas importantes como para poder tener una historia. Entonces, cuando yo recibo un material que no tiene forma, o sea, digamos, por ejemplo, es que aquí hablamos en esos términos a veces los editores porque suelen haber proyectos en donde uno recibe, digamos, que materiales de alguien que está haciendo algo, pero que no sabe muy bien qué es o para dónde va, y uno le tiene que dar forma a eso con la edición. No siempre es así, hay otros proyectos que están más encaminados. Este de Adri y de Gina tenía mucha, digamos, una intención muy marcada, y, y hay otros proyectos que seguramente la función del editor es más una función más de un artesano que corrige, que elija un poco, pero digamos que la película está tan bien escrita y también pensada desde el principio que el editor es alguien que más potencia lo que ya hay a que entre a hacer como modificaciones fuertes. ¿A qué voy con eso? Voy a que cuando pues este proyecto llega a mis manos, yo lo que veo es que hay unas cosas que están muy bien planteadas y como hay fuerza en mucha fuerza en el personaje, hay una historia tremenda de él, o sea, una historia de vida, la cárcel, el narcotráfico, que se volvió artista en la cárcel. Bueno, o sea, hay unas cosas que son mágicas del personaje, y y aparte que tiene un carisma tremendo, la obra que hizo es increíble, o sea, hay una cosa visual, o sea, la materia prima para hacer la película estaba ahí. Y habían muchos indicios de las capas de la historia, que también tendrían que ser parte de la película, o sea, las capas narrativas, por ejemplo, la vida de Toro, ¿no? La vida de Toro era algo que cuando Gina y Adriana le contaban a uno de la película, pues le hablaban, no, es que Toro es este man y el man hizo esto y no sé qué, y uno decía, uy, no, pues qué chimba de man, o sea, este man es increíble. Pero después uno iba a ver el corte y de pronto parte de ese cuento que me habían contado no estaba en la película. Entonces yo decía, bueno, hay muchas cosas de esas conversaciones que uno tiene con la gente, en donde las historias están, y está también la intención, y está también el lugar desde donde se cuentan, pero quizás la gente no es muy consciente que eso es la historia y piensa que la historia tiene que ser algo más que eso o más allá de eso. Entonces, pues para mí esas conversaciones en donde las directoras o sea, o los directores o el que sea se emociona contando el cuento, pues son muy importantes, porque yo digo, es esto lo que quizás tenemos que mostrarle a un espectador en el cine. O sea, es esta parte de la vida de Toro que ustedes cuentan de esa manera. Tratemos de transmitir esa emoción de esa forma. Y creo que esas conversaciones eran para encontrar qué era la historia que ellas estaban contando. Y la historia que estaban contando era la vida de Toro, definitivamente, pero no era únicamente una biografía de Toro, porque, porque había un elemento adicional en esas conversaciones y en la manera en que Gina y Adriana hablaban de Toro, me parece a mí, y es que era Toro como persona, ¿no? Como el encuentro con ese personaje, o sea, como lo increíble que era pasar un momento con él, o sea, lo que pasaba, o sea, su carisma, pero también sus rayes a veces, o sea, esa persona que está en conflicto y que a veces no quiere estar en la cámara, pero otras veces es una diva frente a la cámara. Entonces,
era, era muy, era como que en esas conversaciones uno se daba cuenta que realmente el tema del encuentro de ellas y cómo ellas pudieron, digamos, que conocer a este personaje y cómo este personaje se abrió a ellas, era parte de la película. O sea, tenía que ser parte de la película porque si no nos quedaríamos únicamente como con la parte biográfica, que también es muy interesante, pero perderíamos un poco el lugar desde donde hablaban estas narradoras, que era eso. Entonces siento que si uno como que capta esas cosas, uno va diciendo, listo, la película tiene que ser así. O sea, la película no puede, no, porque yo entiendo cuando ellas, o sea, cuando Gina o Adriana dijeron, no es un recurso, pero siento que a veces de pronto la palabra recurso o puede llegar a entenderse que el recurso es como un accesorio, una herramienta que nos ayuda a contar lo que sí es importante, pero para mí sí se puede entender como recurso, pero siento que la voz en off es la manera en que también se entendió la película y es la manera en que ustedes pudieron transmitir el encuentro y las cosas que no estaban en la imagen como tal, sino lo que se escondía detrás. Entonces la voz en off es la película, es una parte muy estructural también, ¿no? Y seguramente se nos fue la mano y de acuerdo con Gina que hubo momentos que de pronto por miedo de que no se entendiera algo, que no estábamos entregando lo suficiente, y fuimos más expositivos de la cuenta y así fue. Y quizás en eso son cosas en las que uno también tiene que hacer como tomar distancia en algún punto y lograr ver eso, pero pues no es fácil. Pero sí es un elemento que yo siento que trabajarlo por fin dio como a la película su sentido. Es como ahora, la película ahora sí está hablando de algo y es como, está hablando de lo que sucedió entre Gina y Gina, Adriana y Toro. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace con esos materiales, con sus voces, lo hace con sus fotos, lo hace con lo que filmaron y toda esa amalgama hace lo que es Toro. Claro, y es que justamente ahí, digamos, ya usted escuchándolos, cómo se empiezan a llegar a estos elementos, es donde se empieza a volver película, digámoslo así, ¿no? Porque, claro, Gina decía hace un rato, cuando era un proyecto de corto, podía ser como sobre este artista y, claro, al tener un personaje tan fuerte, pues fácilmente puede convertirse en una película biográfica o un biopic sobre un personaje que muestra su obra y ya, pero al hacerlo película documental es como se empieza a escribir y a reescribir en el montaje justamente los diferentes caminos que podemos tener para que sea una película que descubra cosas, que nos cuenta un personaje, la biografía de un personaje en su obra, pero a su vez nos está dando además un contexto de una relación, ¿no? De un papel que están jugando, en este caso, dos directoras, en ese universo que es en donde habita ese protagonista. Y me parece que eso es muy claro en esas líneas narrativas que mencionaba David, como la película construye una relación de un personaje con las dos como directoras, y al mismo tiempo, obviamente, ese personaje se va develando y lo vamos conociendo, ¿no? Como esa fotografía que va encontrándose hasta el final y uno tiene como esta gran foto de Toro al final, ¿no? Haciéndolo más humano, bueno, con diferentes emociones o diferentes cargas emotivas, con diferentes formas de estar. Entonces, claro, el montaje aquí vemos cómo reinterpreta, digamos, las intenciones que tenían ustedes como directoras, pero también está escribiendo la película al mismo tiempo. Y la película también, como que al verla, la película, uno ve, es testigo también de cómo se va haciendo un poco la película. Y me parece que es un juego bastante interesante como, pues, de espejos que son como también las mismas fotos que aparecen allí donde Toro se ve al ver a otros. En esa relación, digamos, como ya encontrando ese camino y teniendo en cuenta que se va escribiendo, ustedes siguieron rodando después de que ya David empiezan a trabajar sobre esa voz, o ya se quedan con lo que tenían filmado y a partir de eso empiezan a buscar ya estructurar la película, o hay rodajes adicionales. No, creo que si no estoy, no hubo como rodajes con
con Toro no hubo rodajes adicionales. Lo que sí hubo, creo que fue lo de la cárcel, ¿te acuerdas, Ujú. Adri? Eso Sí, 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 sí. que cuando nosotros tuvimos un corte, más como, es que no me acuerdo cuál versión del corte, pero bueno, ya tenemos, y que habíamos trabajado con David, hay una parte de la película que cuando lo compartíamos para comentarios, pues que nos dieran un feedback, era una parte como muy potente, que era en la cárcel, ¿no? Que es este juego como de tener la cárcel, planos de la cárcel y ese juego de juxtaponer imágenes que Toro había tomado en su momento. Nosotros teníamos muchos menos planos de los que aparecen ahorita en la película. O sea, teníamos por ahí 2 Ujú, máximo. Entonces, o 3. ujú. Y porque pues cuando nosotros rodamos en la cárcel, nosotros no imaginamos que esa secuencia iba a ser así. O sea, todo fue como que fue un juego como de la vida que nos llevó a eso. Entonces cuando todo el mundo decía, no, esa secuencia está una chimba, no sé qué. Entonces ahí pues tuvimos la fortuna de contar con una persona que nos hiciera unos planos en la cárcel para complementar más esa secuencia, pero ya tenía, como ya sabíamos para qué parte iba y cuál iban a ser los recursos que se iban a usar, como de las imágenes y tal, entonces ya sabíamos cómo se tenía que filmar, entonces ya era como de por favor haz este plano, por favor haz esto, tal, entonces, menos mal ya era como acomodarlo, digamos, dentro de lo que ya teníamos armado, pero Ujú. no hubo como más rodaje adicional de nada. No. Mm. Y ese sigue siendo el atractivo más grande de la peli, yo creo. Toda la gente siempre comenta en esa parte. Es como una de las más. Entonces, Mm. chévere que sí, esa sigue siendo desde el principio, desde el corte del Fixie. Es que con David hicimos corte de Fixie, me acuerdo. Y ahí surgió eso hasta el día de hoy. Y es la parte, yo creo que más impacta a las personas, ¿no? Como esa relación de. Y creo que ahora que lo veo, que ya lo he visto como 300 veces. Ahora lo siento que esa sí es una visión muy chévere de nosotras también. Pues esa fue una idea muy de, bueno, no sé, entre Ginny y David, pero creo que Gina venía con unas ideas muy de collage en sus propias gustos Pues y ella eso propuso son, eso, eso, perdóname, eso ¿no? es de Gina, ¿no? De De Gina, Gina. eso llegó de Gina a mis manos. Yo me acuerdo que, como para hacer la aclaración, a mis manos llegaron muchas ideas visuales ya planteadas que permanecieron así, obviamente con modificaciones y cosas, pero digamos que habían muchas cosas del gusto como por el trabajo con la imagen y la plasticidad Ujú. que siento que venían de antemano. Después hicimos algunas cosas adicionales y encontramos nuevas cosas, pero como el tema de de estas luces y bueno, todo este tema, pero me acuerdo que el tema del collage y como volver la película una cosa fotográfica en ese sentido, también era una intuición muy acertada que venía de antes. Ujú. Claro, y a ese punto iba porque el otro elemento, digamos que tenemos la voz, el otro el elemento narrativo, obviamente, pues es el material de archivo, que es el archivo fotográfico de Toro. ¿Cómo, cómo lo trabajaron? ¿Cómo, me imagino que debe haber un montón de material fotográfico, como en la película se alcanza a ver? Y David, ¿cómo entra a revisar eso? Y además ya con unas ideas gráficas que vienen, digamos, desde lo que ustedes cuentan, de esas ideas de Gina, del collage y tal. ¿Cómo empieza a montarse, digamos, el archivo fotográfico? ¿Cómo es digamos, ese acercamiento a ese tipo de materiales? Eh, digamos que pues ya habían como esas intuiciones que venían desde antes, pero obviamente hay unos archivos, había un archivo en donde estaban los momentos pues históricos fotográficos de Toro. La verdad no me acuerdo exactamente cómo estaba ordenado, pero estaba bastante ordenado y uno podía revisar, digamos que los personajes o cierto momento de su producción fotográfica en la cárcel. Y nosotros, o sea, digamos que para mí lo importante era como, o sea, yo me acuerdo que sobre la fotografía en algún momento les dije, o no sé, tengo esto en mi cabeza, que esta película tenía que mostrar las obras de Toro, o sea, era como, esta película tiene que mostrar la fotografía de Toro sí o sí, y no únicamente como algo menor, en donde a veces vemos fotos, sino que un grueso, o sea, la película está hecha de las fotos de Toro, porque una de las cosas que es maravillosa de la historia, de esta historia que estamos contando, que encontramos,
es que este man hacía estas fotos. Entonces, y cada momento fotográfico es increíble. Entonces, la película sí o sí tenía que estar hecha de esas fotografías y había muchas ya intuiciones de que así fuera, pero nosotros como que nunca nos desprendimos de esa idea de hacer que las fotos fueran también protagónicas en la peli, ¿no? Por eso hay una cosa como estructural también de que de vez en cuando aparecen fotos de Toro, de vez en cuando aparecen fotos de Toro y la fotografía nunca abandona la película, sino que siempre está ahí y vuelve y vuelve y vuelve, de diferentes formas. Es como otra línea narrativa también, está la historia Sí, de como Toro, una la línea narrativa relación. más estética, más visual, pues que hace parte de cómo se cuenta la vida de él, o hace parte de un momento en donde se cuenta algo del encuentro o lo que sea, pero es una cosa, es una constante en la peli. Entonces, ya dicho eso, para mí era importante como, pues para la película y seguramente en el diálogo lo conversamos en ese momento, era como encontrar en qué momentos de la, o sea, dónde íbamos a poner cada grupo de fotos. Era como, bueno, sabemos que hay un momento increíble que es el momento de tal personaje, o sabemos que el momento en que Toro fotografió el mundo travesti es súper importante y tal, pero entonces, ¿cómo eso hace parte de la estructura? Entonces, digamos que la lógica con las fotos para mí no era tanto, o sea, yo sé que el juego estético de cuando ya hacíamos el collage, eso iba a suceder y lo íbamos a disfrutar y lo íbamos a encontrar, pero para mí era importante como entender en qué momento aparecían unas fotos, aparecía como un bloque de fotos, o sea, yo lo sentía así, entonces organizamos, nosotros tenemos en la plataforma que se llama Miro, que es esta plataforma que permite hacer como tableros digitales, pues pusimos como todas las fotos por momentos, por bloques, digamos, en un gran tablero y fuimos organizando ese tablero para saber a qué punto de la estructura debíamos, o sea, a qué punto de la estructura debíamos poner cada momento fotográfico. Y así lo fuimos organizando. De pronto en algún momento, si hay tiempo, podemos mostrar un poquito de ese tablero, como para que vean esa y otras aproximaciones que hicimos en el tablero a la peli, como para que vean también la manera en que trabajamos visualmente, porque una de las cosas que también para mí en mi proceso de editor y que pues también les propuse en algún momento a ellas era como, y que lo hace la gente normalmente, es como, bueno, pongamos tarjeticas en una pared y entendamos cómo es esta película. Creo que ya habían unas tarjetas en el muro de Gina, En la casa de mora, Gina. en la casa de Gina cuando yo Sí, llegué ya habían unas sí, sí, esas nos costaron físicas. sangre. Sí, habían unas, y yo después les dije, no, pues llevémoslo al mundo digital, que allá no el papel, eso se multiplica todo y listo. Y entonces hicimos como lo mismo, pero en papel, en un tablero digital, y ahí ya pudimos meter desde la cronología de la vida de Toro, los días de rodaje, la voz en Vea- off, todo en tarjeticas, y las fotos. veamos eso que tú tienes como esa herramienta también para entender un poco. Claro, también hemos hablado, ustedes conversaron mucho en algún momento y decía Adriana, no nos sentamos en el premier, porque el montaje muchas veces y más en los documentales es sentarse a pensar, más que de pronto estar interactuando con el programa. Entonces, estas herramientas, si quieres, muéstranos cómo funcionaba, cómo la utilizaron, de qué manera les ayudó como a evolucionar la película. Listo. Me avisan si de pronto, ahorita que estoy compartiendo, a veces se pone un poco lento, pero si se pone muy lento me avisan y paramos solo. Dale. Eh, entonces, a ver, un momentito. Este es el tablero de Miro, acá lo estamos viendo como desde lejos. Entonces tiene varias cosas, ¿no? Tiene aquí una capa que es la línea, o sea, tenemos hicimos una, perdón, un momentico, perdón. Tenemos digamos, una línea de tiempo que hicimos de la vida de Toro. Y esto era como para entender un poquito, pues, de esas conversaciones salían estas cosas, digamos, que son tan importantes. Y es como entender, bueno, cuál es la vida de él, ¿no? Al principio, cuando a uno le llegan con un proyecto, a veces la gente
no se ha hecho ciertas preguntas que para mí son las que al final terminan construyendo el universo completo de la peli, y este fue como un ejercicio que hicimos, que seguramente ellas lo tenían de alguna forma en documentos, pero acá lo planteamos como más visualmente, y es entender cuál es la vida de Toro, ¿no? Entonces, cuáles son los momentos de narcotráfico, cuando conoce a ciertas mujeres, cuando hace ciertas fotos, y esta es una línea cronológica de su vida que nos sirvió como para entender pues el orden, y siempre podíamos volver a ella y ver dónde había pasado qué, ¿no? Y con qué fotos. Entonces es muy útil porque uno visualmente puede acercarse. Aquí hay otra línea, ya vuelvo a las que están ahí arriba, pero aquí hay otra línea que es la línea del rodaje. Entonces aquí teníamos pues qué había pasado en cada día, ¿no? De rodaje, y pues sobre quién había hablado. Entonces acá dice, por ejemplo, habló sobre el gorrión, que es uno de los personajes que fotografía en el día 2. El día 5 fue una filmación que ellos hicieron en Barcelona, ¿no? Entonces acá vamos viendo, acá están en Bogotá con él, en su casa, en la Candelaria, y acá ya estamos en Barcelona, acá ya vuelven el día 7 de rodaje, ya están otra vez en Bogotá. Y digamos que el rodaje no fue muy largo, porque aparte, o sea, era como muy, yo creo que ellas tenían tantas cosas claras que el rodaje fue relativamente corto, y pues uno va viendo pues qué es lo que hay con este tipo de diagramas, ¿no? Y les poníamos unos stills, unos frames para saber pues dónde estaba cada cosa, ¿no? Habían días que era como filmación de Toro, fotógrafo en la cárcel. Cosas que no usamos, bueno, hay de todo aquí. Teníamos otros dos, bueno, teníamos este que era como una descripción del corte anterior, y era, pues esto es el corte desde la voz en off, una categoría como de la voz en off, todo lo de el pasado de Toro, el pasado con respecto a la fotografía, el presente con respecto a la fotografía. O sea, hicimos como un diagrama del corte anterior, pues para saber que ese corte nos servía y deberíamos mantener. Y pues seguramente muchas de estas tarjeticas nos ayudan, después las copiamos y las llevamos a un nuevo corte, que es ya un corte que sería este, donde, perdón, que es este. Entonces aquí, un segundo que está un poquito lento. Entonces aquí ya comenzábamos a armar el nuevo corte, y lo que hacíamos era como plantear unas categorías de narrativas que nos permitían entender cómo queríamos contar la película. Estas categorías narrativas, pues esto es como una cosa muy general: primer, segundo, tercer acto, y después dentro del primer, segundo, tercer acto teníamos unos bloques, que los bloques pues nos ayudaban a entender. Ya se los muestro. Tengo un problema aquí con el Zoom que no está funcionando. Bueno, digamos acá el primer acto, ¿no? Entonces, ¿qué tenía? Pues una presentación del pasado, presente, directora Astor. Entonces, como una especie de presentación de ellas y su relación con Toro, pero como mezclando un poquito lo que pensaban antes y como una intuición sobre lo que podía pasar con ese encuentro, tal. Después había otro que era como, bueno, el primer encuentro, ¿no? Este era otro bloquecito. Y entonces íbamos, todo esto eran conversaciones, y esto era como es una especie de escaleta de un guión documental de los momentos que la película debía contar, y lo que hacíamos después era esas tarjeticas que íbamos construyendo en las líneas narrativas de arriba, las íbamos copiando aquí. Y íbamos diciendo, esto lo vamos a contar con esto, con estas tarjetas, y también hacíamos, esto lo vamos a contar con estas fotos. Entonces ahí está como el trabajo fotográfico. Y ahora sí ya llegó a la pregunta, y es como, listo, esto lo vamos a contar con estas fotos, esto lo vamos a contar con estas fotos que tenemos, y lo que hicimos fue disponer como todas las fotos aquí de manera cronológica de Toro en la historia, ¿no? Entonces teníamos aquí pues como todas las fotografías de Toro ordenadas, si no estoy mal, cronológicamente.
y íbamos viendo como los momentos fotográficos de él, lo que nos Ujú. permitía como entender qué podíamos hacer ya de una manera como más Hay estructural una con cosa, ellos. voy a como agregar algo con eso que estás mostrando. Es que también, por ejemplo, viendo esas fotos, esa secuencia de la vida de la cárcel fue muy compleja de hacer, yo me acuerdo. Y algo que fue muy bacano es que nos dimos cuenta como viendo todo ese mundo de fotos, como y esa posibilidad de ir agrupando, nos ayudó a construir una narrativa con esas fotos, ¿no? De entender que había unas fotos de la vida cotidiana que eran fotos permitidas, otras que eran fotos de la vida cotidiana que no eran permitidas y que muestran otro tipo de espacios. Habían fotos como experimentos en el taller de fotografía, había fotos del grupo que él hacía con sus estudiantes. Nos dimos cuenta también de cómo con las mismas fotos podíamos como encontrar estilos de retrato diferentes, ¿no? Entonces eso también nos permitió construir una narrativa para llegar a la obra de Toro, ¿no? No era lo mismo las fotos que él tomaba en la cancha, estando pues ellos haciendo deporte, o los experimentos que hacía en el taller así por puro de afán, a cuando se quedaba con los personajes y construía unos retratos específicos, ¿no? Entonces ahí creo que eso es lo que está mostrando David, ¿no? También empezamos a ver esos grupitos, ¿no? Esa posibilidad con el archivo, que sabíamos que entonces sobre eso ya podíamos empezar a construir secuencias con ese material. Claro, que no es, definitivamente no es un uso del archivo, digamos, ilustrativo, no se trata de mostrar las épocas de Toro, sino es un uso también narrativo de ese archivo. O sea, ustedes lo están dividiendo de acuerdo como a la estructura narrativa que están, que van trabajando, digamos, como lo vemos en estas herramientas. Y es bien interesante porque, que claro, lo que tú dices, dejan de ser ilustraciones de una obra a pasar a ser pues, parte de una película en la que la secuencia de fotos o se forma una escena de fotos, se monta una escena de fotos para que tenga un valor estructural dentro de la película. Ujú. Sí, además que si uno, o sea, haciendo como eco a lo que ya habíamos dicho antes, cuando uno hace una película de un artista y evidentemente su obra es como parte estructural de la peli, pues uno tiene que entrar en la obra. O sea, no es una cosa como simplemente, venga, páseme la foto de la pintura que el artista hizo o de la foto que hizo para ponerla aquí y contar algo más. No, es que esta película es de la fotografía de Toro. Entonces, era como súper importante como darle peso a las fotografías y un primer ejercicio para darle peso a las fotografías era verlas y sentirlas como y entenderlas como, o sea, Toro digamos que duró 30 años haciendo estas fotos y cuando uno mira un disco duro y ve 30 años de fotos, uno lo que ve son 200 carpetas ordenadas de muchas formas y ve archivos y nombres y punto .jpg y punto tal, pero ¿cómo hacer para ver ese corpus fotográfico de una manera que uno diga, uy, acá hay algo, ¿no? Acá hay una tendencia, acá hay un artista que mira unas cosas, un artista que prefiere, o sea, que pone la cámara de esta forma, que tiene esta relación con los personajes. Eso se hace, obviamente, viendo la obra y experimentándola y yo siento que como era algo tan amplio y pues obviamente hay unos tiempos y demás, nosotros usamos esta herramienta como para tener esas sensaciones de una manera más expedita, digámoslo así. Bueno, y ahora que vemos, digamos, esta herramienta, visualmente vemos la película, ¿no? En este diagrama. ¿Qué tanto cambió? ¿Qué tanto duró ese proceso? ¿Qué tanto cambió este diagrama para aquí, para allá, las secuencias? ¿Qué tanto duraron ya en ese trabajo de escritura y reescritura? Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, Pero eran 6 semanas, pero ¿no? David nos dime. regaló. Eran como Los- 6 semanas y David muy amistosamente nos regaló otras cuantas. Sí, Porque estábamos en pandemia también, hay que recordar esto. Entonces, ah, todos los bueno, ese, cortes, todo lo que pasaba era virtual
Y utilizábamos el Frame.io para poder revisar los cortes, las secuencias y a partir de ahí comentarios y todo. Entonces realmente nosotros no nos vimos nunca en persona. Bueno, No, o sí. sí, después sí. No, Pero Hubo sí, antes. ustedes dos, ¿no? antes, fue antes. Fue como Porque la mitad de la pandemia, sí, fue Fue la la mitad. mitad, yo me acuerdo Sí. que la primera, acá una anécdota, me acuerdo que una de las primeras conversaciones que tuve sobre si el coronavirus era algo importante o simplemente era una noticia más, fue como con Gina, porque fue esa época en donde estaban las noticias de, no, hay un virus en China que va a acabar todo, y yo todo, hay otra noticia de esas, que mamera, tal, y después todos éramos como, oiga, ya está llegando, uy, ya está más cerca, ahora está en Italia, y después como ya llegó a Colombia, y es como, no. encerrados en las casas. En las casas, trabajando a punta de Frame.io. Aquí Después, también en Brasil. ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va el encierro? Sí, a nosotros, esto fue atravesado por la pandemia, pero ya llevamos una parte muy Sí, importante del proceso. Realmente esas 2 semanas que quedaban fueron las sí. semanas que vimos en pandemia, y bueno, para responder la pregunta de Carlos, que nos fuimos por otro lado, siento que o sea, sí hubo varios cortes y correcciones, pero creo que no fue una cosa tan exagerada de, uy, ap- le apostamos a esto y después tenemos que volver a reestructurar. O sea, sí hubo cosas que no estaban funcionando, sobre todo, obviamente, de la voz en off, y cosas que no lográbamos todavía entender sobre la voz. eh, pero creo que haber hecho este trabajo en donde hacíamos como con tanta conciencia, pues una estructura, y se escribía y se entendía por qué se iba a contar de esa forma, eh, pues permitió que fuera como más seguro el camino hacia algo que pues con lo que estuviéramos satisfechos, ¿no? Siempre, o sea, obviamente entendiendo que eso tuvo un montón de, de afinado al final, ¿no? Pero digamos que la estructura sí fue, o sea, este trabajo previo nos permitió llegar como a algo más, a puerto más seguro, digamos así. Ujú. Sí, Tal vez yo señalaría un cambio que sí fue grande, pero fue el único, creo yo, grande, porque sí, yo aprendí con con este proceso de la película como con la cerámica, o sea, como que cuando uno empieza como a armar algo, que es un jarrón, pero encontrarle la forma y como que esa materia prima es todo el material que hay. Siempre hay un proceso de transformación, o sea, siempre modelar algo siempre implica pues un proceso de cambios, de ajustes y tal. No, no, pero estructuralmente me acuerdo que sí hubo un cambio que fue ya avanzado, casi como porque nosotros hicimos dos procesos con David, o sea, un proceso inicial que de hecho con ese corte fue que nos ganamos el FDC para postproducción, y después tuvimos como la oportunidad de volver a trabajar para hacer como unos ajustes ya, que digamos, como para cerrar la película, ¿no? Y me acuerdo que nosotros con ese corte inicial que habíamos hecho, tenía, por ejemplo, una cosa que no, que sacamos de la película, que era una videollamada con Toro, porque, y era otra, ah, y sí. cambiaba mucho el todo, o sea, de alguna forma hasta el tono de la película, porque era una videollamada Toro como en la clínica, y nosotros sí, de verdad, estábamos como súper azaradas, como que Toro viera la película. Entonces, cuando nosotros hicimos ese corte, el primer gran corte con David, eh, sí había como una necesidad o una urgencia, ¿no? Había una cosa del que el tiempo ya no se nos estaba acabando para que Toro viera la película, y de alguna forma eso que teníamos, yo digo recurso como ese plano que teníamos, que era esa videollamada que grabamos, que Mm, eso sí lo grabamos en medio del montaje, yo me acuerdo, sí, así todo ¿qué sucedió? Sí, yo sucedió ahí. estaba, yo estaba ahí, yo estaba ahí en mi Estabas sofá. ahí, Sí, de hecho, esa montó el llamada, computador y todo, David. porque Toro se fue a España, y estando en España se enfermó súper mal, entonces sí estuvo como muy delicado, y eso sí nos azaró mucho, y metimos ese material en la película, en ese primer corte. Ya después habían pasado varios meses, Toro ya sobrevivió, entonces ya como que estábamos más tranquilas, y nos habíamos ganado una cosa como de qué, como del diseño de créditos de la película, que eso aparece, ¿no? O sea, está como, eso está. Nos ganamos eso con unos chicos súper pilos de Chile. Yo me acuerdo que cuando nosotros
empezamos como ya a pensar ya ese cierre de la película, ya después del FDC que nos habíamos ganado, como que ese inicio sí nos cambió totalmente, porque ya no nos pegaba lo de la llamada, El queríamos drama. lo de los créditos yo decía, no, necesitamos darles espacio a esos créditos que nos diseñaron, ¿cómo hacemos? Y de hecho David fue muy pilo porque David fue también el de la idea de que esos créditos fueran estilo collage. O sea, teníamos una idea muy distinta de collage a la que tenemos en este momento, pero David decía, chévere que esa secuencia inicial, tú nos diste esas intuiciones, ¿no? Como que fuera como estilo, como collage, no sé qué, mostrando un poco todo ese mundo. Y eso, y me parece que eso, para mí, esa introducción de la peli que logramos, a mí me encanta, a mí me encanta esos primeros minutos. Ya después no, ya después de la película, no, Pierde su fuerza. no, es molestante. Pero ese inicio, a mí me gusta mucho más el que logramos ahorita que el Sí, que sí, sí. teníamos antes. O Sí. sea, siento que la película creció en ese fue como tal vez el único cambio estructural, diría. Sí, 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 es verdad. Y porque también lo presentamos a personas muy cercanas y creo que también hubo comentarios sobre lo dramático que podría ser ese momento también. Hubo Sí, como porque, varias opiniones al porque respecto. quizás prometía algo de la película que no era tan real y era como, ¿será que este hombre se va a morir o no? Y estábamos usando eso, que es algo que pasa en la película de Luis Ospina, de hecho aquí haciendo de Todo comenzó por el fin. Esa película comienza con alguien que está enfermo de cáncer y que puede llegar a morir y al final de la película, y eso es solo como un paréntesis de apertura para toda una historia del cine en Cali, la historia de este grupo, y al final tenemos como el momento en donde la resolución es que el hombre sobrevive, digámoslo así. Todo comenzó por el fin, es así. Y quizás algo de eso queríamos como en ese momento sentimos que podía llegar a funcionar, pero es verdad que era un poquito artificioso y lo que está ahorita es mejor. Y dramático. Y ahora que mencionan que querían mostrar el corte a Toro, ¿él tuvo alguna incidencia en el corte final, comentarios o No, nunca. cuál fue como su reacción cuando vio el corte de la película? Emocionado siempre, ¿no? Igual le compartíamos pedacitos, ¿no? Fotos del proceso. Creo que siempre estuvo muy emocionado, nunca dijo nada así como de no me gusta esto o lo otro. Al contrario, creo que se sorprendió que estuviéramos trabajando tan fuertemente como en la película. No sé, ¿cierto, Pues Jimmy? como él lo dice en la película, que por fin alguien va a hacer algo serio. Ajá, exacto, Que la exacto, gente, exacto. sí, que él había tenido muchos Que había proyectos y No, proyectos y tú me contaste que él estuvo ahorita en la premier, ¿no? Sí, Y también que estaba súper emocionado, así que no lo cambiaba, no se cambiaba por nadie, ¿no? sí, sí. Pues ya, Y ya verlo en pantalla grande. en pantalla grande, siempre que la había visto en su computador. Y aparte Ot- que Toro es ese tipo de personaje que le gusta, pues precisamente ese tipo de atención y él brilla en ese tipo de atenciones, ese tipo de persona, ¿no? Como que es como, se crece, es como Superman cuando el sol le apunta, así que wow. Sí, sí, sí. Bueno, Claro, buenísimo. Bueno, yo creo que como para ir cerrando, como ir concluyendo, chévere saber como los aprendizajes que ustedes sacan, tanto como directoras haciendo una codirección, como desde el montaje, como esos aprendizajes, tanto Gina como David, como en la parte de edición, esos aprendizajes que pueden sacar de esta experiencia y que pueden, digamos, como ser consejos para futuros editores que los escuchen. Mm. empiezo yo que no soy editora para que ellos terminen con la cereza del pastel. Eh, yo creo que para mí el hecho de poder trabajar con Gina siempre es una cosa que agradezco mucho a la vida. Creo que esta película, de alguna manera, hasta el día de hoy, y se lo he dicho varias veces en mensajes últimamente, agradezco mucho poder encontrar una persona con la que puedo dialogar audiovisualmente, digamos, de la vida también, obviamente,
Ella es mi ancla en este mundo, pero también audiovisualmente, que es muy difícil. Y siento que algo lindo que hemos construido y que creo que queda muy reflejado en la película, y es algo que yo he sentido cada vez que la veo, es como esa honestidad que nos tenemos las dos. Creo que ha sido algo muy valioso y que ha permitido pues estos procesos que sean exitosos, digamos, en el sentido que por lo menos culminamos lo que nos hemos propuesto, más allá de lo que pase después con cada proyecto. Entonces creo que yo a ella siempre le estoy muy agradecida porque, porque venimos de dos mundos creativos también distintos, pero hemos sabido cómo complementarnos mucho. Y pues eso fue muy bonito. Para mí el aprendizaje de la codirección es que también le perdí el miedo a eso, ¿no? Porque a veces uno dice, uy, no nos vamos a agarrar o no sé qué, o pensamos diferente y creo que llegamos como a un punto muy interesante de acuerdos y de entender el trabajo en equipo muy poderoso. Y ya David, yo creo que me queda solo agradecimientos porque él es una persona hiper talentosa, me encanta su metodología. Y pues creo que David, como les dije al principio, lo hemos nombrado millones de veces en nuestros conversatorios porque pues creo que las dos sentimos que David fue una pieza clave para que esta película saliera como todo el mundo, o sea, me estoy refiriendo a todo el mundo, pero en esta conversación en particular David le dio una vida distinta a esto y pues yo estoy enteramente agradecida con su trabajo, con su dedicación y pues con su talento. Eso es por mi lado. Gracias. ¿Qué dice Gina Sí. o David? Yo no, yo me uno mucho, creo que pensamos que muy conectadas con Adri, porque yo iba a decir algo muy parecido del aprendizaje. Pues con Adri ya obviamente una declaración de amor profunda, pública. La película creo que es eso también. Em, pero en todo el proceso de montaje particular, bueno, de rodaje y de montaje particularmente, yo siento que fue muy chévere como el diálogo, o sea, como aprender a escucharse, ¿sí? Yo me siento muy agradecida como el diálogo que pudimos establecer con David, porque siento que siempre era un diálogo, además que aprendí mucho esa relación como director montajista, es como una relación súper rara, pero muy bonita, porque es una, o sea, primero nosotros que además compartimos mucho tiempo juntos con David. Yo al principio estaba asustada, yo decía, no, esto va a ser, Dios mío, ¿qué tal que nos odiemos? Aparte que Y era en tu para mí casa, ¿no? Pues, ¿cómo? y aparte que era en tu casa, entonces era como Era en mi casa. meter a un man a mi casa ahí 8 horas Ahí. al día, me imagino. Pero pues todo lo contrario, o sea, me llevé como una sorpresa muy grata de como encontrar un partner también de hablar de la película, pero hablar de la vida, o sea, como que también es insostenible, creo yo, un proceso de montaje denso de horas ahí, sin uno tomarse un café, ¿no? Hablar, fumarse un cigarrillo, como hablar de muchas cosas. Siento que a veces esas conversaciones que eran intrascendentes se reflejaban en la película, o sea, que no eran trascendentes, o sea, en últimas siento que compartíamos también con Adri, o sea, en algún momento como que compartíamos referencias de libros, un recuerdo, no sé qué, o sea, como que creo que en general el cine, y bueno, esta película, pero el cine en general se alimenta mucho de eso, o sea, como esa energía que fluye, de esos diálogos, de escuchar. Cuando a David no le gustaba algo, yo quería saber por qué no le gustaba algo, o cuando a mí no me gustaba algo, me parecía chévere sentir como la confianza y la franqueza de decir no me gusta, ¿sí? O me siento rara, yo me acuerdo, como para no alargarme, me acuerdo que la secuencia de fotos de la cárcel fue muy crítica para nosotros. O sea, hubo un momento que no encontrábamos nada, o sea, que era como, no, esto no va a salir. Y yo siento que es levantarse de eso, de todo lo que genera el montaje, para mí fue súper bacano ese trabajo en equipo, ¿no? De apoyarnos, de escucharnos, de sentirnos. Y yo creo que la película es lo que es porque el espíritu de la película es muy así. Entonces también gracias eternas. Y siempre yo digo que David es un maestro, entonces siempre te menciono así, como con profundo agradecimiento. Ay, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que, o sea, ustedes han dicho todas las verdades ahí de lo que sucedió y también para mí fue como increíble poder compartir con ustedes porque siento que
que son unas chicas muy generosas y son unas chicas muy camelladoras y tienen como, aparte, pues un espíritu súper bonito y que para mí fue como muy grato estar ahí junto a ustedes y sentir como esa energía y poder sentirme partícipe, porque uno cuando es editor, uno usualmente pues no es el que carga con el proceso completo de la película y yo sé que ustedes siempre pues llevaban años con esto encima y van y le confían a alguien como a mí la película y eso es como pues un acto de generosidad en- que pues yo agradezco porque es como la vida de ustedes pues está ahí para que yo también participe, ¿no? Yo siento que cuando pienso en el proceso con Gina y con Adri, una de las cosas que me queda muy, aparte de la química que existió, que ya se han hablado y estoy totalmente de acuerdo, siento que hay algo que es súper importante, o sea, hay como dos cosas muy importantes y ambas aparecieron en este proceso para que, digamos, un proyecto artístico, o sea, una película documental de estas se vuelva una realidad y es que haya trabajo, o sea, haya trabajo realmente de tratar de documentar algo de la realidad, ¿no? Y yo siento que este proyecto estaba lleno de trabajo, o sea, estaba lleno de exploraciones por entender cómo coger a este personaje y cómo realmente capturar algo de su esencia y algo de la esencia de su obra y algo de la esencia de la vida y todo eso estaba en mucho trabajo de parte de las directoras pues que está en el material y está en el proceso de investigación y está en las transcripciones que hicieron y está en cada una de esas cosas. Entonces eso para mí es fundamental en un proceso, no únicamente en el proceso de montaje, sino en el proceso de la película como un todo, o sea, eso se necesita, ¿no? Y la otra cosa que es importante es como tener algo, o sea, como abrirse lo suficiente en el proceso para que realmente ese trabajo pues sea en la dirección de comunicar algo que sea, digamos, que valga la pena ser comunicado a los demás, ¿no? Y yo siento que ellas son súper abiertas y generosas en ese sentido, entonces el hecho de tener esas conversaciones y esos diálogos día a día eran precisamente abrir esas puertas de qué pasa, de preguntarse cosas, de hacerse preguntas incómodas, de reflexionar sobre algo que no se ha reflexionado, de mirar las cosas de otro lugar y tratar de, desde ahí, ver la vida de Toro y proponer a la audiencia como pues una historia, ¿no? Que hable del mundo de una forma. Entonces yo siento que eso es lo que aprendí, aparte pues yo, digamos, una película tan densa en el buen sentido en archivo, nunca había estado y me parece que fue como un aprendizaje de hacer este tipo de juegos, de ver las fotos de esta forma y de mirar el mundo desde la óptica de alguien que está como haciendo collage, ¿no? Del mundo, de catalogando cosas, de viendo bloquecitos. Entonces, eso también lo aprendí y pues nada, creo que esos son los aprendizajes para mí, muy positivos todos. Ah, bueno, hay otra cosa que aprendí, pero que es algo con lo que todavía lucho y quizás es un tema de pronto personal o o sea, como editor, pero también es personal y a veces las ganas de querer decir mucho y saber que a veces no hay necesidad de usar tanto las palabras para decir algo, ¿no? Y a veces lo que me pasa es que siento que la gente de pronto no lo va a entender a uno o que de pronto una imagen no es suficiente, pero pues las imágenes son suficientes. Y a veces como editor, como me enfrento a veces a cosas que siento que no tienen forma y no dicen nada, a veces tiendo a presionar las cosas para que digan algo. Y creo que también cuando uno se le va la mano, pues uno puede de pronto caer en decir algo que sea más, de pronto más ideológico que verdadero o algo así. Y eso de pronto en algunos momentos de la peli puede habernos pasado. Y creo que hay que confiar, de pronto hay que confiar un poco más en uno, en las intuiciones, hay que confiar en la imagen y ya está, digamos, es otro aprendizaje.
Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias. De verdad, felicitaciones por el trabajo de esta película. Y muchas gracias por la generosidad de compartirnos y mostrarnos aquí abrir este proceso y mostrarnos cómo fue como decía Gina, pulir esa cerámica y coger esta materia y empezar a darle forma. Creo que para nosotros es muy valioso recibir estas experiencias y bueno, muchas gracias por compartirlas. Y bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ahí les estaremos contando de la próxima sesión de este Entrecortes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, muchas gracias. A ustedes. Chao. Listo. Creo que Charlie nos va a sacar